Bien, eh, la resolución 1325, más conocida como Mujeres, Paz y Seguridad, justamente aborda ese tema. Y el objetivo de esta jornada, pues básicamente conoceremos el contexto de intervención de esas resoluciones, o sea, qué contexto es que vamos a aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad, conocer qué significa esa resolución, cuáles son sus principales contenidos e identificamos la aplicación, ¿verdad?, de ese contenido a una realidad concreta, básicamente en Centroamérica. Finalmente, veremos algunas pequeñas pautas humanitarias para situaciones de conflicto que son necesarias que tengamos en cuenta. Eh, Vemos, por ejemplo, que la violencia como principal mecanismo de opresión. Parto de esta conceptualización o de este reconocimiento de la violencia, especialmente la violencia sexual, porque la resolución 1325 justamente es la primera resolución a nivel del sistema de Naciones Unidas que reconoce que la violencia sexual contra las mujeres, especialmente en contextos de conflicto, no es un efecto colateral o mínimo, sino es justamente un efecto totalmente pensado, totalmente planeado y que tiene un impacto diferencial de los otros efectos adversos que viven también los hombres en contextos de conflicto. Pero quiero que un poco podamos releer la violencia sexual más allá de un acto atroz, concreto, entre una víctima y un victimario determinado, como un acto también que se complejiza de manera expresiva frente a todo un imaginario colectivo. Bien, tenemos primero que el control de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres se centra en la organización social, el parentesco vigente en comunidades, y se pues asegura descendencia, linaje y redes de poder comunitarias entre hombres. En concreto, cuando se apropia la fuerza reproductiva de las mujeres, se garantiza que esos frutos de esa fuerza reproductiva pasan a formar parte de quien posee, digamos, o de quien se apropia de esa fuerza. Ya en clases previas habíamos hablado de la historia de la invasión española, ¿verdad? Cómo la invasión también implicó, por ejemplo, que las mujeres eran violadas, ¿verdad? Eran inseminadas, y esto determinaba una garantía de que los hijos, los descendientes, ¿verdad?, ya tenían un linaje que pertenecía a esas invasoras. Eso daba un punto claro de determinación donde era posible, digamos, invadir el territorio. Es decir, si se invade a las mujeres y se coopta su fuerza reproductiva, tenemos garantizado que el siguiente tiempo es nuestro territorio a partir de haber cooptado a esta población. Y dice Margarita Pisano, para que la consanguinidad logre constituirse en casta, es decir, en esos, digamos, ese reconocimiento que se tiene sobre ciertos grupos y que sean poderosos, es necesario el control de la maternidad y que por lo tanto de los niños. Los datos indican que la violencia sexual es una forma de violencia basada en el género, es decir, no es casual que el 91% de los hechos de violencia sexual que ocurren en Centroamérica sean cometidos contra las mujeres. ¿Por qué? Porque representa una práctica de subordinación, especialmente dirigida a ellas, donde se les expone el dolor y a la humillación extrema, desarrollando en ellas un sentimiento de pérdida de control, vergüenza y desconfianza. No solo es el hecho que tengo como objetivo cooptar un territorio a partir de cooptar su fuerza reproductiva, es decir, cómo todos sus descendientes pasan a formar parte de mi ejército, sino que además a ese ente subordinado tengo la capacidad de dejarlo, de reducirlo desde la humillación, desde el extremo dolor, ¿verdad?, a despojarla de toda autonomía, de toda decisión. Por ello, dice, se considera la violencia sexual como un acto de tortura, no solo por su extrema crueldad al arrebatar la autodeterminación, o sea, el decidir sobre un acto sexual o la reproducción,
sino como un mecanismo silenciador y paralizador a través de la destrucción del cuerpo. En las marcas persisten a lo largo del tiempo, y donde el perpetrador puede tener absoluta dominación aún en cuerpos con vida. Muy interesante. Vemos que de toda esa historia, de todo ese devenir, todavía tenemos presente. Vemos, por ejemplo, territorios afectados, por ejemplo, por pandillas, donde ya llevamos al menos hasta una tercera generación de hijos e hijas de personas vinculadas a crimen organizado a nivel territorial convencional. Y es cuando digamos, hay pocos estudios que han merecido tener una, digamos, una profundización y una lectura de cómo es que las mujeres se vinculan a estos grupos, a este grupo delictivo. ¿Realmente es una opción o realmente es una imposición, verdad? Imagínense que las mujeres, aun cuando estos hombres están privados de libertad, todavía tienen poder sobre ellos. Y lo mismo ocurre en el territorio, ¿verdad? Una adolescente ejecutada, violada, ¿verdad? Y muchas veces de manera delincuente por varios sujetos de esta organización. Entonces, hay un silencio impuesto, ¿verdad? Por la humillación, la vergüenza y el miedo y el terror que estos grupos imponen. Y entonces, se tiene el control sobre ellos. No vas a poder decir nada, vas a poder tener que servirles, ¿verdad? Como una esclava sexual, y además vas a pagar los hijos. Esta es una manera en que esos sujetos tienen el control de ese territorio sin aún en cuerpos con vida. Y esta gente se dedica, o sea, salen a trabajar, se dedican a labores cotidianas, pero guardan un silencio, ¿verdad? Todo a nivel comunitario, todo el tejido comunitario que se instala a partir de ese terror sobre las mujeres. También debemos reconocer que hay un continuo sistemático del uso de la violación sexual contra las mujeres del conflicto al postconflicto. La violencia sexual, como podrán ver ustedes, contra las mujeres en detención, en conflictos de baja intensidad, desalojo, represión, manifestaciones o de movimientos políticos, nada rituales de iniciación, incluso de estos grupos delincuenciales. Lo que podemos ver es que la violencia sexual no aparece como un hecho aislado, sino que está presente en los tiempos de conflicto, en el postconflicto, ¿verdad? Incluso también está presente en los supuestos tiempos de paz. Entonces se identifica que la violencia sexual finalmente es un mecanismo de dominación que es sistemático para mantener un status quo, un sistema patriarcal, un sistema de poder, incluso un sistema económico. La violencia sexual es un mecanismo de dominación que es selectiva, ya hemos dicho, ¿verdad? Sobre ciertas poblaciones, generalmente las mujeres y las niñas. Es masiva, es decir, los datos nos están arrojando que no son pocos casos, o sea, no son 10, 15 casos, son más, es decir, sobrepasan los indicadores para determinar que es una epidemia según la Organización Mundial de la Salud. La violencia sexual contra las mujeres y niñas es uno de los crímenes más silenciados, uno de los más masivos, decíamos, pero además de los más impunes. Ya hemos advertido, por ejemplo, cómo en el pasado, durante los acuerdos de paz, por ejemplo, la violencia sexual aparece totalmente anulada de los anales históricos, de la memoria histórica, de todos los libros que se han escrito, digamos. Pocos de ellos revelan, ¿verdad?, ese carácter sistemático de la violencia sexual contra las mujeres, pero también ese carácter diferencial que tuvo. Es decir, las cosas que enfrentaron las mujeres en la guerra no fueron las mismas cosas que enfrentaron los hombres en la guerra. Entre ellas la violencia sexual. Y toda una serie de violaciones sobre los derechos reproductivos, incluso embarazos forzosos, ¿verdad? Abortos, también la violación, ¿verdad? El acoso, la obligación de ser una servidora sexual de ciertos grupos, ¿verdad? ¿Recuerdan esa canción, La María de los Guardias, verdad? O sea,
Esa es una expresión clara de cómo el uso del cuerpo de las mujeres en los contextos de conflicto está también determinado bajo una servidumbre y una subordinación. Pero además, les decía, venimos de acuerdos de paz, los acuerdos de paz que se construyen sobre el silencio de las mujeres, un silencio impuesto, ¿verdad? Es decir, vamos a reconocer que hubieron violaciones a derechos humanos atroces, que hubieron desapariciones forzosas, ejecuciones sumarias, que hubieron toda una serie de desplazamientos forzosos, que hubo también toda una serie de violaciones, ¿verdad?, sistemáticas por parte de cuerpos uniformados contra población civil. Pero cuando se habla de, por ejemplo, casos de la violencia que enfrentaron las mujeres aparecen como colaterales, ¿verdad? Como un efecto que en una invasión en un territorio ocurrió, pero no como algo que merecía reconocerse como una violación directa sobre un grupo que son las mujeres y las niñas. Así, la recomendación general del Comité sobre la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, el Comité de la CEDAW, en su recomendación general número 30, reconoce que tanto en situaciones de conflicto como en el post-conflicto, es decir, esos periodos de transición a las democracias, a los tiempos de paz, también ocurre la violencia sexual como un acto de subordinación. Según el Estatuto de Roma, la violencia sexual contra las mujeres o contra poblaciones determinadas puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo de genocidio. Esto es importante porque reconoce tres dimensiones donde hay una situación donde el acto de la violencia sexual primero es usado como una forma de tortura, digamos, contra mujeres prisioneras de guerra o contra mujeres que pertenecen, digamos, a las poblaciones del grupo armado contrario, ¿verdad? Por ejemplo, en una población donde estaba instalado, por ejemplo, la guerrilla, ¿verdad? Durante el conflicto reciente, las mujeres de ese territorio eran violadas por considerarse que eran colaboradoras, ¿verdad? De este grupo. Eso se considera un crimen también un crimen de lesa humanidad. Es decir, son esos crímenes que se cometen contra personas concretas o contra poblaciones concretas, pero que afectan la dignidad o lesionan la dignidad de todo un colectivo, ¿verdad? O sea, es decir, cuando hay una violación a un derecho humano de esa colectividad, pero lo que se quiere en realidad es expresar que no se reconoce ese derecho para esa población. Entonces se lesiona la dignidad de manera colectiva. Y finalmente un acto constitutivo de genocidio. El caso, por ejemplo, de las mujeres en Chile durante el conflicto armado en Guatemala, de toda la violación sistemática que enfrentaron por parte de los militares, está reconocido a través de una sentencia como un genocidio. ¿Por qué? Porque la manera había como una, una determinación a un acto donde se violaba a las mujeres en Chile con dos objetivos. Uno era, como ya decíamos, ya los hijos que tendrían esas mujeres post violación ya no serían de esa casa, de esa comunidad, con ese rasgo completamente mismo, sino que ya llevaba un vínculo con los perpetradores, ¿verdad? Ya eran hijos de militares. ¿Sí? Lo segundo es que en la violencia sexual, como decimos, se instala un sentimiento de humillación y vergüenza, porque se nos ha construido que las mujeres somos las provocadoras de nuestra propia victimización, y eso provoca a nivel comunitario y en el imaginario colectivo de que las mujeres ya valemos menos, de que somos la deshonra de la comunidad, de que como un hombre, ¿verdad?, va a volver a estar con su esposa o con su pareja después de que ha sido violada por otro. Ahí es donde también se mira a las mujeres como territorio, ¿verdad? O sea,
bien, en verdad, este es mi propiedad, ¿verdad? Ya nadie más la puede tocar, ¿verdad? Y si alguien más la toca, ¿verdad? Hay una disputa entre esos padres, ¿verdad? Es irrelevante las decisiones de ella, las opciones de ella. Entonces, cuando ocurre ese sentimiento de destierro, digamos, o de muerte civil a nivel comunitario en las mujeres que han sido violadas, también se elimina de entrada la posibilidad de que estas mujeres integren ese colectivo de manera normal y puedan seguir, ¿verdad?, manteniendo toda esa descendencia de ese colectivo. Esa es una manera también de poner fin, de que ese colectivo ya no se reproduzca, y es una manera de eliminarlo. O sea, el genocidio no solo es una muerte directa a través de sus perpetradores, sino también es una muerte donde se elimina al grupo por la vía de eliminar sus fuentes de reproducción. Así, cooptar a las mujeres era algo táctico, estratégico en las decisiones militares. El libro Tejidos que lleva el alma relata de manera muy fantástica todo desde la visión antropológica y desde los análisis de todos los criminalísticos y de los estudios incluso del pensamiento de guerra de las milicias, donde reconoce cómo el tema de la victimización de las mujeres era una situación que estaba clara, o sea, no es que era un efecto, o sea, que llegamos a un territorio, lo invadimos, bueno, y aquí están estas mujeres, vamos a violar, sino que era un efecto completamente planeado. Asimismo, ¿verdad? Esa pérdida de identidad y redes sociales que incrementan la exclusión de, como les decía, esas mujeres para participar y beneficiarse de la reconstrucción, ¿verdad? Por ejemplo, en El Salvador, como saben, los acuerdos de paz nuestros no incluyeron, o sea, primero no reconocieron que esa violencia sexual contra las mujeres y los niños existió, y en segundo no hubo perdón por eso, ni hubo, y hay pues todo un tema de impunidad sobre el que están asentados la violencia, ¿verdad? O sea, que vemos ahora también es un efecto de esa impunidad. ¿Cómo pudimos hablar de paz cuando lo que hicimos fue imponer un silencio sobre crímenes atroces? Es decir, se puede hacer porque nadie va a pagar. Entonces, en esa reconstrucción las mujeres fueron silenciadas, pero vemos ahora, por ejemplo, que las mujeres demandan, por ejemplo, memoria histórica por las desapariciones de sus hijos e hijas, de sus esposos, de sus familias, por el despojo de tierras, por el desplazamiento forzoso, por las ejecuciones. Pero cuando se toca el tema de la violencia sexual, las mujeres callan. O sea, no dicen, no, eso no, a mí no me ocurrió. Simplemente miran a otro lado, agachan la mirada. Hay pequeños esfuerzos de reconstruir esa memoria donde las mujeres pueden romper ese silencio. Pero ¿qué pasa cuando ese silencio en el postconflicto se instala? Las mujeres leen, bueno, si el Estado no lo reconoció, si los perpetradores niegan, incluso los defensores de derechos humanos omiten decir que esto les ocurrió, es porque eso que ocurrió quizás que no es tan malo, o era algo que merecíamos, o es algo que no merece la pena, ¿verdad?, ser escrito en esta historia. A partir de eso, se mueren todas las demandas para avanzar sobre justicia, verdad y reparación. Las mujeres no están demandando eso para ellos, lo demandan para los otros, ¿verdad? No, o sea, siempre, fíjense, los discursos hablan de los otros, pero no en primera persona, por esa instalación de ese silencio. Entonces, esa pérdida de la identidad como sujeta de derechos incrementa la exclusión incluso en las demandas cuando se reconstruye o se transita a los estadios de paz. En el caso de El Salvador, como en otros países de la región del Triángulo Norte de Centroamérica, que sabemos que es la región más violenta del planeta, que no se encuentra en guerras declaradas, la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia sexual
se ha convertido en el modo de operar de los grupos delincuenciales, ¿verdad? En un contexto de guerras atípicas, que merecen, como les decía, investigaciones profundas, o sea, cómo sobreviven las mujeres en un contexto de pandemia. O sea, cómo le decís que no a un pandillero que te acosa. ¿Sí? O sea, ahí hay un riesgo de muerte y la impunidad en estos casos es altísima. Y la capacidad, o sea, el de terror que se puede instalar también es alta. Entonces, esto merece reconocer la violencia sexual como un mecanismo de subordinación y silencio en contextos de conflicto armado, en este caso, que están territorializados. Vemos, como les decía aquí, la demostración de que son hechos completamente dirigidos, ¿verdad? Donde el informe, por ejemplo, de 2009-2014 de la red feminista señala, ¿verdad?, que el 91% de las víctimas de la violencia sexual o de todos los delitos contra la libertad sexual son un 91% mujeres. Vemos también estos datos, por ejemplo, de que la mayoría de los casos son cometidos contra las niñas y las adolescentes. Las agresores están en el ámbito de la confianza, es decir, también hay que romper, ¿verdad?, donde miramos la violencia sexual como solo actos que ocurren en el ámbito privado, en el ámbito público, es decir, o cometidos o perpetrados por extraños sobre mujeres que van pasando por un callejón oscuro. La realidad nos está diciendo que la mayoría de los hechos de violencia sexual ocurren en el contexto de confianza, ocurren en el contexto más seguro para los perpetradores, que es el hogar. ¿Verdad? También identificamos que hay pocos servicios para un adecuado abordaje de los procesos, sobre todo con niños y adolescentes. Servicios de albergue están limitados y muchas veces sin presupuesto. Y una alta victimización y revictimización de los servicios. Vean quiénes cometieron la violencia, ¿verdad? Con datos desde 2009 hasta el 2014, el 82.22% de los perpetradores de personas procesadas por delitos contra la libertad sexual eran niños. ¿Sí? Hay casi un 15% de un dato que no está determinado, es decir, que no podemos saber si eran hombres o eran mujeres, pero este dato sí lo dilucidaran, ¿no? Digamos, aumentaría considerablemente el número de los perpetradores hombres y en el caso de las mujeres apenas un 3.1. La tasa de mujeres por edades según reconocimiento por violencia sexual, veamos que podemos ver que las edades donde ocurre esta violencia en este nuevo contexto de conflicto es entre los 10 y los 19 años de edad. De nuevo, son niñas y adolescentes las que están en mayor situación de riesgo de enfrentar la violencia sexual. Y cuando hablamos de violencia sexual, ¿de qué hechos nos estamos refiriendo? Yo quiero que tengamos claridad en esto porque solemos vincular la violencia sexual al único acto de la penetración vaginal, ¿verdad? Anal o incluso oral. Pero hay otras formas de violencia sexual que están presentes, que no tienen denuncia, que no tienen reconocimiento, que incluso legislativamente tienen un tratamiento normativo desigual que no tiene ninguna justificación más que validar incluso ciertas conductas. Tenemos, por ejemplo, la extorsión sexual, o sea, territorios en los que a las mujeres o a las familias se les cobra una renta, una extorsión, un monto de dinero o ciertos favores a cambio de no violar a las hijas de esa familia. También, ¿verdad?, la extorsión sobre las mujeres que, ¿verdad?, vas a ser mi pareja o te mato y mato tu familia. Y también la esclavitud sexual, ¿verdad? Esas mujeres que no solo en un contexto de trata, pensaba de redes transnacionales, sino a veces en esclavitud sexual doméstica, o sea, de familiares que utilizan a sus propias hijas, a sus propias sobrinas, a sus propias nietas como esclavas sexuales, ¿verdad? Y desde la iniciación, ¿verdad?, de la sexualización temprana contra las niñas, ¿verdad?, hasta que quedan embarazadas.
consecuentemente un embarazo forzoso, ¿verdad? Es decir, todos esos embarazos que fueron producto de una victimización o de actos en los que las mujeres, las adolescentes o las niñas no tienen, ¿verdad?, la capacidad, no solo física, sino también de desarrollo, como para comprender lo que implica un embarazo en la vida de una mujer, en la vida de una familia. Todas las limitantes que conlleva para un proyecto de vida que apenas empieza. También las uniones y matrimonios forzosos, ¿verdad? Eso es algo que parece ser como de los países árabes. Sin embargo, encontramos situaciones de mujeres incluso que se han casado porque es la única forma en que pueden acceder a un seguro de salud. O sea, en un país, en una mujer para poder acceder a la salud porque tiene una discriminación, un contexto estructural de discriminación sobre el acceso, ¿verdad?, al empleo y consecuentemente a la seguridad social que no es universal, y tiene que casarse con alguien con quien no desea solo para obtener este beneficio, es algo grave y eso es parte de nuestra comunidad, que está determinado por una condición que limita mis posibilidades de vida, ¿verdad? Mujeres, por ejemplo, que dicen, mire, estoy padeciendo un cáncer, ¿verdad? No tengo empleo, yo soy costurera por cuenta propia, y entonces, pues, ahí ¿verdad? El amigo, el compadre, ¿verdad? No, me ha hecho el favor de ponerme como que soy su compañera de vida o que nos vamos a casar a efecto de que pues, me pueden inscribir en el seguro como si. Más allá de que usted pueda hacer un fraude, usted tiene que leer cuáles son las condiciones de vida de las mujeres como para que se tenga que ocurrir. En el caso de las uniones o de las convivencias, en El Salvador la encuesta de hogares determinó un altísimo porcentaje de niños, o sea, de hogares en los que se descubrió que había niños en situación de unión matrimonial, ¿verdad? O como compañeras de vida. Y tenemos que, cuando se plantea a nivel legislativo el hecho de decir, mire, nuestro código de familia dice que los niños se pueden casar aún si están, ¿verdad? Si son menores de 18 años, si son mayores de 12 años y si están embarazadas se pueden casar. Les decimos, esto es una franca discriminación y una violencia sexual. ¿Por qué? Porque ya el Comité de la Convención de los Derechos del Niño ha dicho que esta es una forma de despenalizar la violencia sexual contra los niños. ¿Qué hace? A la niña ni le preguntan, ¿verdad? La familia del agresor, ¿verdad? Que ha violado a esa niña, la busca, le dice, mire, yo le voy a pagar, le voy a dar estudio a la niña, hacemos todo, él está joven, pues sí, no le vamos a arruinar la vida a este muchacho, ¿verdad? Los casan y ya una vez casados hay una determinación, hay una disposición que dice que usted no puede declarar contra su cónyuge, ¿verdad? Por supuesto a la niña ni le preguntan, una niña de 14 años, de 12 años, discúlpenme, no va a tener que tomar las decisiones en un mundo de adultos, hay una relación de poder claramente desigual, pero además hay otras situaciones, hombres que han violado niños, ¿verdad? Pero dicen la familia, bueno, dice, pero por lo menos dice que se haga cargo, ¿verdad? Porque aquí el Estado no te cubre a una niña la situación o el abordaje en salud de la niña, entonces que no escriba por lo menos en el seguro, y ahí aparecen las uniones, ¿verdad? O sea, una niña para tener derecho a su salud tiene que estar casada o acompañada con su agresor. Eso es una forma también de violencia sexual que estamos viendo. Bueno, la desnudez forzada, la exposición pública, ¿verdad? Extracciones totales abdominales, eso sucedió también mucho durante la guerra, durante el conflicto armado reciente. Las mutilaciones y amputaciones de órganos sexuales, no crean que eso de la mutilación genital es algo que ocurre solo en países en Sudáfrica o en los países árabes. Ocurre también en El Salvador, hay por lo menos 2 casos que se han registrado en los últimos 2 años de hombres que cercenaron, ¿verdad? Genitales o incluso también hombres que cercenaron pechos a las mujeres, ¿verdad? Los senos.
También la servidumbre forzosa. Eh, Hemos descubierto casos donde hay familias en los que la mujer, digamos, una pareja, la mujer fallece, la mujer se va por situaciones de violencia, se va, por ejemplo, hacia Estados Unidos en una forma de migración determinada por las condiciones de desigualdad y exclusión. Y entonces el señor se queda con las hijas y lo que como la comunidad dice es que como agarró a las hijas como mujer, ¿verdad? Entonces ellos le lavan, le planchan, le cocinan y además, ¿verdad? También le sirven en la cama, ¿verdad? Entonces, estas son las formas, ¿verdad?, de la violencia sexual como se instala en nuestra realidad. Y vemos que no solo es el acto de la penetración y que tampoco solo está determinado por contextos de guerra, sino también por cuestiones estructurales económicas y de discriminación. ¿Cuáles son nuestros motivos de preocupación y por qué la 1325 hace un llamado especial en esta temática para los estados y el abordaje de la violencia sexual en ese contexto? Hay un aumento de la victimización de las niñas y las adolescentes. Y digamos que las estadísticas apenas pueden señalarnos denuncias, ¿verdad? No sabemos si estos hechos realmente responden a un aumento o es que el silencio estaba impuesto anteriormente. Hay nuevas leyes que han motivado a romper esos silencios y por lo tanto hay más denuncias. Sin embargo, notamos, por ejemplo, algunas alertas. En El Salvador, por ejemplo, aumentó el número de pacientes, mujeres, adolescentes y jóvenes con trastornos psiquiátricos como efecto de la violencia sexual sistemática, reiterada y de manera de tortura cometidas totalmente. Es decir, adolescentes que habían atravesado violaciones de hasta 12 individuos, ¿verdad?, en su comunidad, y no solo una vez, sino, por ejemplo, se la llevaban, mujeres que se la llevan eh, un viernes, las regresan un lunes, se las vuelven a llevar al mes siguiente. Entonces, ha provocado un nivel de trauma que ha aumentado la consulta por este tipo de hechos. Eso es un indicador, ¿verdad?, importante. También vemos un alto índice de impunidad y legitimación de la violencia sexual. Ya veremos cómo la impunidad nos juega un mensaje importantísimo y potente para mantener ese status quo de la violencia y la subordinación. También, bueno, ya como les decía, los perpetradores que están en el ámbito de la confianza de las víctimas no solo son extraños, los pocos servicios que hay para atender y ya como veíamos lo de la revictimización. Por otro lado, es importante que conozcamos la resolución 1325 porque suele haber una incongruencia en la conceptualización, más bien en el contexto donde pareciera validarse la violencia sexual en tiempos de paz. Es decir, muchos creen que también esta violencia sexual, digamos, ocurre en esos contextos de violencia donde hay invasiones, ¿verdad?, de cuerpos uniformados o de grupos armados a un territorio, ¿verdad?, se queman las viviendas, se expropian las tierras y se violan las mujeres de manera masiva en un solo hecho, digamos, en un solo acto. Pero hay que reconocer que en los tiempos de paz, ¿verdad?, si podemos llamar paz, aun cuando más de la mitad de la población vive en esas situaciones de violencia, también ocurre esa forma de violencia sistemática que aunque es, digamos, parece no estar conectada porque es un hombre, una víctima, desconectado del otro agresor con la otra víctima, pero usted puede ver a partir de los datos que si el 91% de las víctimas son mujeres y el 89% de los victimarios son hombres, que estaban la mayoría eran conocidos, o sea, eran del ámbito de la confianza comunitaria, familiar, de pareja, estaban, le está diciendo de que aún hay cierto juego sistemático en eso también, ¿verdad? Entonces, que no podemos, digamos, obviar cómo el patriarcado también determina, ¿verdad?, la forma en que los cuerpos de las mujeres son vistos.
¿verdad? Cómo se exacerba esto en tiempos de guerra, pero que en tiempos de paz también persiste. Nuevos contextos de conflicto. Bien, vamos a este punto a identificar cómo tenemos, por ejemplo, que después de que Centroamérica, digamos, vienen acuerdos de paz, vienen, digamos, tiempos de democracia, se logra, digamos, un avance sustantivo en muchos ámbitos legislativos, ¿verdad? A nivel de gobernabilidad y en temas de elecciones, por ejemplo, la participación, incluso un aumento de la participación de las mujeres. Sin embargo, se viene instalando desde hace un buen tiempo un nuevo contexto de conflicto, una guerra que no está declarada y que no es típica, porque sus actores, como ya hemos visto, no son los tradicionales, ¿verdad? Sino que hay una hibridación de, eh, de actores paraestatales, ¿verdad? Paralelos al Estado, pero también de actores estatales, en una hibridación que usted no siempre logra eh, segregar fácilmente y por lo tanto determinar estos son los buenos y estos son los malos. O sea, hay cierto, digamos, nivel de complicidad, de corrupción, ¿verdad? En los estados de colusión de las autoridades. En ese contexto, digamos, vemos cómo los problemas que están identificados, ¿verdad? En América Latina, el armamentismo, el narcotráfico y la militarización, así como la mercantilización de la seguridad y la venta de armas en beneficio de empresas transnacionales, dice, son ya ingredientes para ese conflicto. Los pueblos latinoamericanos han sufrido el exterminio, la criminalización y la violencia permanente. Los acuerdos de paz que han sido suscritos en varios países, como en Guatemala, en El Salvador, ¿verdad? No se ha cumplido en su totalidad. En El Salvador, una de las, digamos, demandas más importantes era el foro económico, es decir, esa plataforma social que permitiría instalar un modelo económico no excluyente, progresista, ¿verdad? Basado en las personas, y eso todavía es una deuda pendiente. Por el contrario, se han acentuado o sea, los acuerdos de paz permitieron una mejor instalación de la propuesta neoliberal en nuestros modelos económicos, en nuestros sistemas económicos, pero además, ¿verdad? Han exacerbado nuevas formas de violencia a nivel comunitario. Por ejemplo, las políticas extractivistas, ¿verdad? Como ya vimos, por ejemplo, territorios donde se está, quiere explotar a nivel de minerías, a nivel de monocultivos, a nivel de explotación de ciertas materias, ¿verdad? O incluso en la utilización misma del territorio con fines urbanísticos, también, ¿verdad? Ha provocado que se criminalicen a las comunidades, que se desaten también toda una persecución y todo un uso de la violencia. Entonces, otro, ¿verdad? Elemento es que sigue siendo la religión, ¿verdad? Una de las regiones más desiguales, ¿verdad? Y violentas del mundo, ¿verdad? Aquí se encuentran los países con los índices más altos de feminicidio a nivel mundial. O sea, Centroamérica es interesante ver que en el ranking mundial de los países con más muertes violentas de las mujeres, 3 sociedades centroamericanas ocupan los primeros 5 lugares. Y es el Triángulo del Norte. Entonces también llama la atención esa situación. Los conflictos armados han complejizado y en muchos países se han adquirido nuevas formas. Guerras estructurales extractivistas, en el caso más acentuado Guatemala, guerras del narcotráfico, ¿verdad? En el caso de México y casi que Mesoamérica, también una guerra contra la migración, la guerra contra agentes paraestatales, ¿verdad? Y la guerra sobre el tráfico de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? El tema de trata, ¿verdad? O conocida también, también se habla de la guerra roja, ¿verdad? Que son esos tipos de tráficos con fines de órganos, ¿verdad?
en los que los cuerpos de las personas también juegan una, una especial vulneración. En ese contexto, ¿verdad? En ese nuevo contexto que en la región latinoamericana y particularmente Centroamérica enfrentan la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Tiene una exacerbación. Los cuerpos de las mujeres que se constituyen en territorios en disputa, desde el poder estatal y no estatal. ¿Cómo así? Vemos, por ejemplo, cómo hay, ¿verdad? En el caso de El Salvador, la Constitución salvadoreña dice, ¿verdad?, que se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Es decir, que se toda la protección del Estado, ¿verdad?, desde que la concepción ocurre, ¿verdad? Eso se hizo en 1999 gracias a los grupos fundamentalistas y antiderechos que pretendían por esa vía eliminar toda posibilidad de la interrupción del embarazo. Sin embargo, usted ve, ¿verdad?, que somos países con mucha moral, tanta que la tenemos todos. Vemos un alto índice, por ejemplo, de mujeres que ven atropellada su estabilidad laboral a partir del embarazo. Una vez en cuanto el empleador se entera que está embarazada, para afuera, ¿verdad?, la despide. O inmediatamente llega del descanso postnatal, la despide. Cuando la Constitución está diciendo que va a proteger a la persona. Por un lado estamos diciendo todas las garantías del Estado para eso no nos sirven. Pero en cuanto nos enteramos que esa mujer está embarazada, la despedimos. O sea, la dejamos sin la posibilidad de un ingreso que garantice el nivel de vida y desarrollo para ese ser. Entonces, es como una trampa, ¿verdad? Necesito esa fuerza productiva, pero a la vez también necesito un subsidio desde las mujeres que de manera gratuita me permita. Entonces, el poder estatal también se instala desde esta perspectiva. Y también no estatal, por supuesto, como ya hemos visto, el uso de los cuerpos de todas estas cosas. Y sigue siendo utilizado el método de la profanación como estrategia, incluyendo formas de tortura sexual, esclavitud, trata, tráfico de órganos, acoso callejero, feminicidios, violencia sexual, explotación sexual, ¿verdad? Existe una criminalización y violencia contra los defensores de derechos humanos. Y también de los pueblos indígenas. La criminalización de la protesta social, la persecución política de personas líderes, ¿verdad? Los privados de libertad, afecta también a las mujeres a partir de eso, son quienes tienen que visitar en las cárceles, tienen que hacer todo el resolutivo de eso, ¿verdad? Que ellos son los que tienen que buscar dinero para pagar un abogado, son los que tienen que estar llevando comida, yéndolos a visitar, ¿verdad? Son las que si eran hombres que trabajaban en la tierra, tienen que resolver para proveer mientras esta persona está detenida, etc. Así también, sobre todo, ¿verdad? En algunos países centroamericanos y también en México, están cerrando los espacios de participación ciudadana y diálogo entre el Estado y la sociedad civil, ¿verdad? Y eso es particularmente el caso de Honduras y de Nicaragua. Ya decíamos, ¿verdad?, el modelo extractivista, ¿verdad? Ya el modelo liberal que casi que está haciendo a partir de las crisis financieras, ¿verdad?, que eran crisis también, ¿verdad?, que eran algo matemático que iba a ocurrir porque era un modelo insostenible, ¿verdad? Entonces vienen nuevas formas, ¿verdad?, de hacer sostenibles esos sistemas. Y son esas políticas extractivistas. A partir de recursos que son para todos, que deben de tener un justo equilibrio, ¿verdad?, viene alguien, lo costa y con ello genera un ingreso único y exclusivo, ¿verdad?, y alto para sí mismo y deja en total vulneración, ¿verdad? Y sabemos que el modelo extractivista es una determinante social en los riesgos socioambientales. La gestión integral del riesgo debe reconocer que el modelo extractivista, ¿verdad?, sobre el cual nuestras sociedades están avanzando, está jugando un papel determinante en cómo vamos a vivir también los desastres y también cómo la gestión tiene que ir encaminada a atender esta amenaza.
las minerías a cielo abierto, monocultivos, ¿verdad? Las hidroeléctricas, los megaproyectos de privatización de las semillas criollas, ¿verdad? Conllevan, ya dijimos, a violencia, discriminación y explotación de nuestros territorios, de nuestras fuentes de vida y ataca la sustentabilidad de la vida. ¿Sí? O sea, no es solo, ¿verdad?, de que se destruye un manto acuífero como un bien natural, sino que se destruye la posibilidad de que las generaciones que pudieron haberse alimentado de eso, de ese manto, también perezcan, ¿verdad? Entonces, es parte de un impacto alto, grande, a largo plazo, ¿verdad? Pero que además tiene otros efectos, como por ejemplo, ese tipo de proyectos de un modelo extractivista también desestructuran la economía campesina, atenta contra las culturas indígenas y afrodescendientes, promueve la necesidad de emigrar, la proletarización forzada de las mujeres, ¿verdad? O sea, cuando en un territorio en el que la dedicación, digamos, era los cultivos, digamos, y esas economías campesinas, donde toda la familia participa de ellas, al instalarse ese tipo de proyectos, ¿verdad? Se proletariza la fuerza de trabajo, particularmente de las mujeres, ¿verdad? Y implica para ellas que ellas ya dependen de un patrono, que tienen una explotación, ¿verdad?, a la que deben enfrentar para poder sobrevivir, que tierras que habían trabajado ya no les pertenecen, pero que los productos que de ellas extraen aún con trabajo tampoco les pertenecen. Y así tenemos entonces que hay una amenaza también a la soberanía alimentaria, ¿verdad? Hay violaciones sistemáticas a derechos laborales, de justicia social, salud, educación, bueno, aquí el tema incluso de contaminación ambiental, ¿verdad? Con plomo, que es una comunidad entera y que hay un índice importante de insuficiencia renal, por ejemplo, se convierten en verdaderos desastres. Es decir, que tiene que ver la resolución 1325 con este impacto de un sistema económico, es que coloca una amenaza y una vulneración sobre comunidades completas que están determinadas al desastre si esa amenaza no se hace. O sea, las minerías a cielo abierto, ¿sí?, donde se usan químicos potentes que no van a desaparecer y que van a tener impactos a largo plazo en por lo menos 20 generaciones. Tiene un impacto en la salud, tiene un impacto en el tejido social y comunitario, tiene un impacto en la vida de las mujeres. Y es un tema también humanitario, pero es un tema también de seguridad. Por eso la 1325 dice, los contextos del postconflicto también determinan, ¿verdad?, una necesidad de atender un esquema de seguridad pensado en las mujeres. En el caso de Guatemala, por ejemplo, las mujeres que defienden los territorios contra la minería, ¿verdad?, contra empresas transnacionales como Repsol, ¿verdad?, estas otras Oceana Gold, que son de minería también, Pacific Rim, también, por ejemplo, han utilizado el método de la violencia sexual, o sea, de victimizar sexualmente a las mujeres, de acosarlas para, digamos, impedir esa defensa. O sea, como defensoras de la tierra también se les criminaliza, pero también hay un efecto de violencia sexual. También, ¿verdad? En el caso de El Salvador, hay un municipio, Santo Tomás, donde hay una de las familias, de las 4 familias más acaudaladas, que tienen cortada buena parte de la riqueza de nuestro país, taló más de 50 manzanas de bosque para la construcción de una urbanización, un complejo urbanístico y un centro comercial. En ese municipio hay grupos de mujeres jóvenes organizadas, que se organizaron en el tema de la violencia por ser un colectivo joven, y también grupos de mujeres, ¿verdad?, que estaban organizadas. Son estos grupos que al advertir esta violación se activan, digamos, y van a la defensa. No podrían creer cómo el uso de las fuerzas públicas
por parte de la empresa contra estas defensoras, o sea, de llegar hasta la violencia sexual. Entonces, es interesante ver cómo no hay personal policial muchas veces para atender la violencia contra las mujeres, pero pueden tener destacados hasta 50 elementos policiales para cuidar, ¿verdad?, la construcción de ese complejo urbanístico para el fin no un particular, no es un fin público. Entonces, eso también atañe, ¿verdad?, a la seguridad y especialmente la seguridad de las mujeres como defensoras también del racismo, ¿verdad? Sobre todo en El Salvador ese tema parece ser como una palabra un poco, digamos, silenciada. Sin embargo, somos una de las sociedades más racistas que hay y tenemos población diversa, ¿verdad? Pero no la reconocemos. Nos creemos muy homogéneos y nuestros. Pero el hecho mismo, ¿verdad?, profundiza la subordinación de las mujeres indígenas y afrodescendientes que hay en los territorios. Fomentan la perpetración de graves violaciones a derechos humanos contra ellos, ¿verdad? La 1325 también reconoce, ¿verdad?, como otras expresiones de la discriminación contra las mujeres, o sea, las múltiples discriminaciones aumentan el nivel de riesgo para las mujeres. Entonces, las respuestas estatales han sido precarias y evidencian la ausencia de abordajes pertinentes. El crimen organizado. Finalmente, este es uno de los ingredientes quizás más de mayor preocupación hoy por hoy en las sociedades centroamericanas y que la resolución 1325 y el resto de resoluciones les permiten hacer una propuesta para atender este elemento del sistema. Digamos que el crimen organizado le ha dado una excusa a los estados para mayor militarización y represión. Vemos cómo en nuestras sociedades, en el caso particular de Guatemala y El Salvador, se ha usado, o sea, lo que los acuerdos dijeron de que las fuerzas militares nunca más para la seguridad ciudadana está volviendo a redefinirse y a reconceptualizarse. Hoy resulta que los únicos que pueden atender el crimen organizado son los militares, aun cuando reconstruimos e invertimos por más de 2 décadas en cuerpos uniformados civiles, con un carácter civilista, con un carácter de seguridad ciudadana, no pueden estar. Entonces, no imaginarían la cantidad de presupuestos que se están destinando a las fuerzas militares para mantener el orden. Pero ya sabemos cómo cuerpos uniformados como los militares, ¿verdad?, manejan el concepto de orden, que es finalmente represivo. ¿Qué puede significar para una mujer salir de su comunidad, de su pasaje, su barrio y ver la cuadra llena de soldados? No solo el tema del acoso, o sea, de que esos soldados las acosan cuando ellas pasan. Hay un tema sensible de violencia sexual que se exacerba y que aumenta significativamente cuando existe presencia de cuerpos uniformados en las comunidades. ¿Verdad? Esto es un tema preocupante porque va en aumento. Y finalmente también otro de los males que enfrentamos en este nuevo contexto de conflicto son los fundamentalismos patriarcales, religiosos, culturales, políticos y económicos, ¿verdad? Producen y reproducen retrocesos en los derechos de las mujeres, inciden en los y las tomadoras de decisión en las políticas públicas y en la autodeterminación de las mujeres, ¿verdad? En nuestro país, en El Salvador, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha firmado convenios con federaciones eclesiales para dar formación en valores. Y cuando usted revisa la currícula de valores que van a socializar con la población estudiantil, son, ¿verdad?, ama a tu prójimo, ¿verdad?, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Casi que son los 10 minutos. Usted no ve por ningún lado derechos humanos, usted no ve por ningún lado el derecho a la participación política, la democracia, como el respeto a la diversidad humana, o sea, no ve nada de eso. Y es sorprendente que querramos construir sociedades pacíficas bajo elementos que claramente impiden el desarrollo y el reconocimiento de la diversidad humana de las poblaciones de muchos países. Finalmente, la impunidad y la corrupción.
La impunidad es el discurso más potente o mejor potenciador para la violencia. Es una estrategia del poder. O sea, yo quisiera que comprendieran que cuando hablamos de impunidad, no es solo el hecho concreto de dejar insatisfecha a una persona que ha vivido una victimización y a la que no se le hizo justicia. Cuando en nuestra sociedad más del 75% de los hechos de victimización contra las poblaciones empobrecidas, excluidas, mujeres, niñez, diversidad sexual, personas adultas mayores, no reciben justicia, es decir, están en impunidad, usted claramente puede evidenciar que eso es una estrategia del poder. ¿Por qué? Porque la impunidad se usa para mantener en cierto privilegio a ciertos grupos de poder. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de eso, que basta mirar, bueno, en este país existen la jurisdicción mercantil, ¿verdad? Los juzgados de lo civil no mercantil y los juzgados penales, digamos, donde dan todos los temas de los delitos. Ustedes ven estos juzgados penales en los de paz, ¿verdad? Que son el primer peldaño y es realmente tan evidente la brecha que hay entre una administración de justicia y la otra. En estos de paz usted va a ver, o sea, son totalmente hacinados, el trato es totalmente eh, grosero, usted tiene que estar contando su historia de dolor frente a todo el mundo, usted tiene a todos las personas privadas de libertad o reos que van a audiencia ahí frente a usted diciéndole cosas, tiene a los policías, o sea, es un tema que es sucio, no hay espacio donde sentarse, no hay espacio donde esperar, es una cosa totalmente, una experiencia súper hostil. Usted se va a los juzgados de lo civil y de mercantil, donde buena parte, no es que casi que el 70% del ingreso de los procesos son del sistema financiero, es decir, los embargos, acciones ejecutivas, ¿verdad? Todos estos casos, usted ve otro ambiente totalmente diferente. Usted ahí recibe trato de personas, ¿verdad? Se les saluda, ¿verdad? Son áreas limpias, completamente ventiladas, hasta con música de fondo, tienen, se prestan expedientes, a usted la salud. Es un trato totalmente diferente. ¿Quién hace uso de uno? El sistema financiero. ¿Quiénes son los principales clientes en el otro? ¿Mm? Ya sabemos quiénes son los que son criminalizados, ¿verdad? O sea, usted no va a ver que en una de esas comunidades, en una de esas residenciales eh, donde viven esa clase económica alta, ¿verdad? Que esas camionetas del año, usted que ve que la policía los para y baja, el señor vaya abajo, se lo vamos a registrar. A ver, va, abra las piernas y empiece. No, pues usted lo ve allá en las comunidades, ¿verdad? Donde el ingreso medio no llega ni a un salario mínimo. Entonces, uno puede revelar cómo también el sistema está construido, determinado a tolerar la impunidad de la mayoría para garantizar, ¿verdad?, cierto status quo de una minoría. ¿Verdad? Entonces hay un interés detrás de esto, ¿verdad? Veamos los casos de corrupción, ¿verdad? Generalmente cuando se atrapa un pez gordo, ¿verdad?, como decimos, ¿verdad? Este pasa su arresto no allá donde están en el infierno que implican las cárceles centroamericanas, sino que lo viven ahí en su arresto domiciliar, ¿verdad? O lo meten en un hospital, ¿verdad? Etcétera. Hay toda una serie de privilegios que el sistema tiene de manera diferente. O sea, que no es que el sistema no sirva para nadie, sino que está determinado a servir para cierta gente. Entonces, cuando hablamos de la impunidad, tenemos que ver esas aristas, ¿verdad? Porque se vuelven finalmente las impunidades una estrategia del poder para mantener una sociedad. Se vuelve un obstáculo para la justicia, para la memoria, para la verdad y para la reparación. Cuando usted a un Estado le dice de que para usted no hay justicia, se le acabaron las posibilidades de decir quién lo hizo, de garantizarle de que no se vuelva a cometer y de reparar el daño que se cometió contra usted.
Imagínense, si yo voy a reclamar todo el impacto que ha tenido las políticas económicas neoliberales, ¿sí? En el tema de habitacional, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de salud, o sea, todos los desastres que hemos enfrentado por esa lógica económica. ¿A quién creen que voy a afectar cuando yo pida reparación por esos daños? Sin poder. Entonces, que me nieguen esa justicia. Bueno, vean ustedes, ¿cuánto tiempo hemos esperado en el caso de El Salvador para tener los tribunales ambientales? Y apenas hay uno, el único, como decimos, ¿verdad? Apenas una jurisdicción, después de más de una década, existen las leyes a favor, ¿verdad?, de la protección ambiental. Eso algo nos debe de decir. Mira, los tribunales antiterroristas fueron así, fue una cosa rapidísima. Se creó el decreto hoy, mañana ya tenían 4 y a 2 semanas después ya estaban las primeras sentencias. Eso no esperó tanto tiempo. Pero temas como niñez, como de las mujeres, como temas como la protección ambiental, todavía, ¿verdad? Esperan. También, ¿verdad? Vamos a leer que la impunidad es parte del fuero patriarcal. La impunidad le dice a las mujeres: lo que te ocurrió no es relevante como para ser reprochable. Si te ocurrió es porque merecías, ¿no? Y también vemos que la impunidad, les decía, manda dos mensajes, ¿verdad?, que potencian la violencia. Uno, que lo que te ocurre es inevitable, ¿verdad? O sea, cuando no hay condenas por eso, que te pones, pero es que sí. Pues así es, pues, o sea, así tiene que pasar, porque nadie sale castigado por hacer todo esto. No sé, es porque así debe de ser, ¿verdad? Ese es el mensaje oculto. Pero además, ese hecho debilita al Estado como el que está encargado de poner orden. Y lo coloca, dice, en una debilidad crónica. Y ella, imagínese el 98% de impunidad en las violencias contra las mujeres. O sea, que este Estado de plano, o sea, no hay manera de levantarlo, de creer en él, de confiar en él. Ese sentimiento de derrota acaba por aceptar que es algo que no podemos cambiar. Y finalmente, entonces, se tolera la violencia. Bien, ¿qué es la resolución 1325? La resolución 1325 es apenas una resolución de al menos 9 resoluciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitieron advirtiendo que en todos esos temas de seguridad en la agenda universal hay un tema sensible que cuidar. Y es el tema de reconocer que más de la mitad de la población que no provoquen esos temas de inseguridad enfrentan un efecto diferencial y que debe ser atendido y evitado. Perdón, me da alergia. Entonces, podemos ver cómo hay una resolución que es la más conocida, pero en realidad son al menos 6 resoluciones las que se emitieron. La 1325 quizás es la más conocida porque es la que reconoce pautas concretas para los estados en una diversidad de temas para tener la seguridad de más de la mitad de la población. En esta resolución dice que fue aprobada por unanimidad, o sea, por todos los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2000, y que aboga por la adopción de la perspectiva de género que incluye necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación, el reasentamiento, la rehabilitación, la reintegración, la reconstrucción de estos conflictos. ¿Sí? Y cuando dice la perspectiva de género, cualquier cosa que se trabaje en términos del conflicto y del post-conflicto debe incluir una perspectiva diferencial. El Consejo de Seguridad se reconoce que las mujeres hacen contribuciones sustantivas en la construcción y el mantenimiento de la paz, y que su exclusión de los procesos de paz viola sus derechos. Esta resolución aborda específicamente la situación de los derechos humanos de las mujeres en conflicto armado
y llama a su participación en todos los niveles de toma de decisión para la resolución de los conflictos y la satisfacción de la vida. Aquí básicamente es reconocer que uno nunca va a poder trabajar desde la perspectiva de género en cualquier intervención que hagamos si no escuchamos a las mujeres. O sea, las mujeres son las que mejor nos pueden decir cómo están viviendo esa realidad. Vean, por ejemplo, cómo hay estudios, hay un sinfín de análisis, de cuentas, satélites, un montón de estudios sobre el fenómeno de las pandemias. Busquen estudios que hablen sobre la experiencia de las mujeres en ese contexto. Apenas la organización para la que trabajo está elaborando la primera. Y en todo caso se habla solo desde una perspectiva, ¿verdad? Las mujeres que son víctimas de las pandillas, ¿verdad? Pero hay un montón de aristas. ¿Qué pasa con las madres de las pandillas? Con las mujeres que viven en zonas de dificultad por pandillas, ¿cómo se entendieron? ¿Cómo se tomó la decisión, cómo tomaron las mujeres la decisión cuando pertenecieron o decidieron pertenecer a una pandilla? ¿Es una decisión libre o está condicionada por un contexto violento? Está dicho. Entonces, la resolución dice, debe tomarse en cuenta las mujeres porque también son agentes de paz. ¿Sí? Para lograr, dice, la plena participación de las mujeres es necesario aplicar disposiciones del derecho internacional humanitario, principalmente lo relativo a los derechos humanos que protegen a las mujeres. Cabe resaltar que para que la participación de las mujeres sea efectiva debe incorporarse la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de paz y en los mismos procedimientos. Sería bueno que un poco leyeran sobre un hecho insólito en el sistema de Naciones Unidas donde un miembro personal de Naciones Unidas denuncia públicamente que las fuerzas de mantenimiento del orden de Naciones Unidas, en tarea conjunta con otras fuerzas de mantenimiento del orden, o sea, los cuerpos de paz, por ejemplo, cometían victimizaciones contra las niñas en territorio del país. Insólito, o sea, esto es grave, pero más grave fue que esta persona de otro después fuera despedida del sistema de Naciones Unidas por haber hecho eso. Y que ese hecho no merezca una investigación. Entonces, cuando se determina, por ejemplo, ya en casos concretos, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, una comunidad que se desplaza forzosamente por un tema de inseguridad, o cuando vemos una situación de un desastre, ¿verdad? Inmenso, tenemos que, por ejemplo, identificar que la intervención que vayamos a hacer debe estar atravesado, debe estar garantizada la participación de las mujeres lideresas. Ellas saben, mire, sí, este señor, ¿verdad?, que es de esta comunidad, él puede apoyarnos, pero pienso que él tiene historial, ¿verdad?, de que ha sido un acosador, de unos señores funantes que le dicen así, ¿verdad?, contra las niñas. Generalmente entre pares no lo van a decir, pero cuando las mujeres participan, ellas advierten todos los riesgos, ¿verdad?, todos los amenazas que pueden enfrentar las mujeres. Entonces es importante la participación de ellas. Entonces aquí es importante que se reconozca, o sea, la 1325 reconoce que nada de lo que se vaya a hacer en el tema de seguridad para las mujeres puede hacerse sin las mujeres. ¿Qué otras áreas abordan la resolución 1325? ¿Verdad? Aumenta la participación, como ya dijimos, en todos los niveles de toma de decisión, tanto instituciones y mecanismos nacionales como regionales. Incorpora la perspectiva de género, el mantenimiento de la paz, ¿verdad? También habla de que es necesario formar a las fuerzas de seguridad sobre los derechos y las necesidades específicas de las mujeres durante los procesos de consolidación de la paz y el Estado del Derecho, incluyendo el tema del VIH. ¿Por qué?
porque justo vemos que en esas situaciones adversas de inseguridad, cualquiera que sea, inseguridad social, ambiental, ¿verdad? Hay, digamos, existe, como lo reconoce la 1325, una violencia sexual dirigida contra las mujeres y niñas. Aquí el tema de la prevención de, digamos, de epidemias sanitarias por embarazos forzosos, por VIH, por ITS, ¿verdad? Debe ser parte de algo que deben los cuerpos que apoyan, digamos, cuando se decreta una emergencia y se manda a la policía o se manda a las fuerzas militares a apoyar esas ayudas. Ellos deben de entender el impacto que tiene las necesidades de las mujeres, pero también como los riesgos latentes que pueden enfrentar si ellos toleran un momento de victimización. También dice que se debería aumentar los recursos financieros, técnicos y logísticos para actividades de formación en género a sus trabajadores. Es interesante porque, digamos, muchas veces vivimos demandando, ¿verdad? Necesitamos que haya formación, que la gente conozca. Y la 1325 le dice, Estado, sí, ya sabemos que necesita formarlo, pero lo que le estoy diciendo es que usted debe destinar de su presupuesto, o sea, así como le dan talleres de ética, ¿verdad? De cómo vestirse, de qué sé yo, de manejo de bases de datos, así como le dan talleres de eso, también destine talleres, formación especializada para su personal en el tema de el reconocimiento de la perspectiva de género, instituciones de inseguridad, riesgo y desastre. Dice, apoyar las iniciativas de paz de las mujeres en el ámbito local y en procesos de resolución de conflictos. Vemos cómo en los territorios existen múltiples hechos que conflictúan los intereses de las mujeres con los de las comunidades, incluso con los de las mismas autoridades. Por ejemplo, vemos en el caso de El Salvador, cuando hay un conflicto importante en una de las alcaldías, ¿verdad? Donde espacios que habían sido reconocidos y usados para el tejido organizativo de las mujeres, ¿verdad? La Casa de la Mujer Pequeña. Un alcalde nuevo llega y decide, ¿verdad?, expulsarlas y desconocer ese tejido organizativo, y esos bienes públicos, que finalmente son del pueblo, no podían ser usados por ellos, sino por quienes deciden. Y se gesta un conflicto, ¿verdad? Incluso hubo un conato de violencia física de personal de alcaldía y personal de mujeres de esas organizadas. Entonces dice, se debe apoyar las iniciativas de paz. Las mujeres han intentado hacer diálogos, han mandado cartas, han hecho peticiones, han llegado a organizaciones que la respalden. Y dice, Estado, no te desentendas de que esas mujeres están luchando por un espacio de participación que te lo ordena a través de esta resolución, pero que además están intentando construir un puente, un diálogo con las autoridades para tener espacio para ellas. El reconocimiento de que lo público también es de las mujeres, pues, porque también somos ciudadanos, que eso también es una determinante en la seguridad. También cuando las mujeres, por ejemplo, denuncian, ¿verdad?, al típico vigilante, acosador, ¿verdad?, o al señor de la tienda, ¿verdad?, que les dice a las niñas, bájate, te voy a dar un dulcito, vení, pasa aquí, ¿verdad?, estate aquí un ratito conmigo, te voy a tener sentado en mi pierna, ese tipo de cosas, ¿verdad?, y las mujeres lo denuncian. Cuando esos actos quedan en impunidad, esos son detonantes para la inseguridad. Entonces dice, Estado, apoyar a las mujeres, que a partir del reino de justicia también es parte de la paz, ¿no? Garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en lo relativo al sistema electoral, la policía y el sistema judicial. Vean qué amplio es la 1325. No se queda solo en la lógica de milicias, sino que dice, debe garantizarse el respeto a los derechos humanos a todos, y claramente determina que no solo a las mujeres desde una perspectiva adultocentrista, ¿verdad?, sino a las niñas y a las adolescentes. En el sistema electoral, ¿cuál es la participación de las mujeres jóvenes? ¿Sí? El derecho que pueden vivir de elegir y de ser electas. En la policía, dice, ¿verdad?
Y en el sistema judicial, ¿cuál es el nivel de participación de las mujeres en estas instituciones? ¿Cuáles son los servicios a favor de ellas? ¿Verdad? Erradicar la impunidad. A la 1325 le dice Estado, o sea, no podés permitir un discurso de impunidad frente a las violaciones que enfrentan las mujeres. Y se debe propiciar el enjuiciamiento de los culpables por los crímenes cometidos durante el conflicto. Vean, la 1325 es algo, la 1325 es una resolución obligatoria para todos los estados de Naciones Unidas, que firmaron la Carta, ¿verdad?, Universal, donde dice que van a respetar de buena fe todas las resoluciones de las como las áreas, ¿verdad?, o los subsistemas que tenga Naciones Unidas, entre esos el Consejo de Seguridad. Las resoluciones que se emitan de cualquier órgano de Naciones Unidas, usted de buena fe tiene que cumplir. Y dice, erradicar y propiciar el enjuiciamiento de los culpables. La ley de amnistía contraría el mandato de la resolución 1325. Usted no puede dejar en impunidad con una ley de amnistía todos los crímenes atroces que se cometieron durante el conflicto armado. Especialmente aquellos relacionados con la violencia sexual contra las mujeres adolescentes. Usted no puede, ¿verdad?, silenciar eso. O sea, la ley de amnistía en El Salvador, ¿verdad?, la ley que impide enjuiciar todos esos crímenes, contraría el mandato del Consejo de Seguridad. Considerar las violaciones a derechos humanos, especialmente los actos de violencia sexual, como castigo dirigido, como crímenes de lesa humanidad. El 1325 reconoce que cuando la violencia sexual ocurre, está lesionando toda la comunidad y toda la dignidad de esa comunidad. Excluir, dice, las disposiciones de amnistía, los hechos de violencia sexual u otro tipo contra las mujeres y los niños. Claramente le va. Si usted se va a perdonar que cometieron, que digamos propiciaron uso de armas de tal o cual tipo, perfecto. Pero nunca ponga en sus leyes de amnistía que todos los hechos, incluyendo la violencia sexual, van a ser silenciados. ¿No? Condenado, ¿verdad? Esas condenaciones morales que se hacen también. También dice la 1325, no solo, ¿verdad? Debemos atender los temas de impunidad y justicia, verdad y reparación, sino que también en esos contextos de crisis también debe haber una intervención humanitaria desde una perspectiva de género. Dice, la asistencia y la financiación humanitaria deben incluir toda la gama de servicios médicos, jurídicos, psicosociales y relativos a los medios de vida que precisan las mujeres afectadas por situaciones de conflicto armado y posteriores a los conflictos, y haciendo notar, dice, la necesidad de que tengan acceso a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo, dice, los relativos a los embarazos resultantes de la violación sin discriminación. Vean qué amplio es lo que maneja la resolución 1325. También dice, los estados partes exportadores de armas deberán tener en cuenta el riesgo que las armas convencionales o elementos comprendidos por el tratado, hay un tratado especial sobre comercio de armas, se utilizan para cometer o facilitar actos graves de violencia basada en el género o actos graves de violencia contra las mujeres y las niñas. Ya cuando vimos violencia estructural, ¿verdad?, vimos cómo todo el efecto de la violencia armada en la vida de las mujeres, cómo es de determinante un arma para la subordinación de las mujeres. Eso es en la 1325 le dice a los estados. Ustedes deberán tener en cuenta el riesgo que están generando cuando ustedes compran armas. Cuidar el gasto público que ustedes tienen en comprar armas, que debilita también, ¿verdad?, la atención a las mujeres. Compro más armas, tengo más heridos, entonces el gasto sanitario se va en los heridos de bala y no en las mujeres violentadas, por ejemplo, en la salud u otros tipos de salud.
Para ello propone el desarme, ¿verdad? Una medida elemental, como ya hemos dicho, en sociedades que su principal problema de inseguridad no es el desarme, ¿verdad? Bueno. También dice el derecho, la aplicación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, ¿verdad? Se exhorta a todas las partes en conflicto armado a que respeten plenamente el derecho internacional aplicable a los derechos de la protección de las mujeres y las niñas. Como recordarán, existen los convenios de Ginebra, ¿verdad? Lamentablemente, esos convenios fueron hechos en una data donde no estaba desarrollado o reconocido la discriminación contra las mujeres como un hecho relevante y desproporcional. Entonces, dice, todas esas convenciones que se gestaron a favor de las mujeres incluyen, ¿verdad?, cuando aplica el derecho internacional humano. Cuando dice, ¿verdad?, que los prisioneros de guerra no deben ser torturados, ni qué, ni cuánto. Bueno, cuando sean mujeres, usted deberá tomar en cuenta, además, la CEDAW, la Belén do Pará y cualquier otra resolución que favorezca derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, Palermo puede ser. Así dice, especialmente dice en particular las obligaciones correspondientes a los convenios de Ginebra, ¿verdad?, sobre refugiados, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño y su protocolo, ¿verdad? Y también deberán tener presente las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ya dijimos, ¿verdad? El Estatuto de Roma reconoce la violencia sexual como un acto de tortura, como un acto de genocidio, de lesa humanidad y como un crimen de guerra. ¿Sí? Además, les decía, de la 1325 están las resoluciones complementarias, que son 6. Estas 6 resoluciones hablan, ¿verdad?, de que, reafirmando el contenido del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, la resolución 1820 del 2008, señala que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, ¿verdad?, un crimen de lesa humanidad o constitutivo con respecto al genocidio, y llama a las partes involucradas en los conflictos a acabar la violencia sexual y la impunidad. Básicamente, la 1820 habla del tema de reconoce estas categorías y habla de que deben enjuiciarse a través incluso de la jurisdicción internacional, la jurisdicción penal internacional. También se habla de capacidades, ¿verdad? Llamado, ¿verdad?, a fortalecer los liderazgos y la experiencia, dice, de Naciones Unidas o de otros Estados miembros para poner fin a la violencia sexual relacionada con el conflicto. La resolución 1888 invita a desarrollar mecanismos de respuesta coordinada y coherente con Naciones Unidas en el tema de violencia sexual, o sea, articular esfuerzos, ¿verdad? Esta resolución básicamente habla de cómo fortalecer capacidades para la respuesta. La 1889 del año 2009 pide, ¿verdad?, establecer indicadores globales para medir el progreso en la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre las mujeres. O sea, lo que marca son le dicen, nos van a rendir cuentas de cómo están avanzando en la aplicación de esa resolución. Pero además, dice, tienen que abordar el tema de la exclusión de las mujeres en los procesos de construcción de paz y reconstrucción del conflicto. O sea, también inviten esa resolución a hacer reformas en el sistema de justicia, ¿verdad? Y en la forma de los sistemas electorales para garantizar que las mujeres estén. Y dice, por ejemplo, de manera literal, exhorta a todas las partes en conflicto armados a que respeten el carácter civil y humanitario de los campamentos, asentamientos de refugiados y aseguren la protección de todos los civiles que viven, en particular de las mujeres y los niños, contra cualquier tipo de violencia, incluida la violación y otras formas de violencia. Y a que aseguren el acceso pleno, sin obstáculos y seguro a las entidades de asistencia humanitaria a estas personas. ¿Sí? Cuando ustedes elaboren esos planes, ¿verdad?, de una perspectiva de una gestión integral de los riesgos, deben considerar
cuáles son los obstáculos que suelen enfrentar las mujeres para acceder a los servicios de justicia, de salud, a servicios comunitarios, cuál es su nivel de participación, y en esa medida también construyen, ¿verdad? Respuestas que permiten, ¿verdad?, que la amenaza no se vuelva un riesgo y que desemboque en disminuir la, la participación de las mujeres o garantizar que estas acciones no se servicios. Esto puede ser incluso, con solo usted advertir la dinámica familiar, se puede advertir. Mire, el Señor no permite que ella tome decisiones, ella no sale si no sale, si no lo autoriza, ella no podría pasar consulta si no es cuando la autorice, con quien autoriza, ella nunca ha ido a una ginecóloga, ¿verdad? Ella nunca visto se ha hecho un examen de una psicología. En esa dinámica usted puede advertir que a la hora de una casa también eso va a ser un impedimento para que ellas accedan a los servicios. Eso se tiene que trabajar. La resolución 1960 del año 2010 dice, llama a registrar e informar sobre las partes que fuesen sospechosas de haber cometido o ser responsables de los patrones de violencia sexual en situaciones de conflicto y el establecimiento de mecanismos para el monitoreo, análisis y reporte de la violencia sexual, específicamente en los conflictos armados. O sea, vean, le está diciendo, Estado, necesito que usted registre los hechos de violencia sexual que se estuviesen cometiendo y permita mantener esa información para un estudio que nos dé, que nos identifique esos patrones con los cuales se están cometiendo la violencia. ¿Está ocurriendo en El Salvador, por ejemplo, en nuestras realidades? Sí. La violencia cometida por las pandillas contra las niñas y las adolescentes es un esquema recurrente, sistemático, que debe ser analizado y estudiado. En El Salvador se vivió una tregua con las pandillas y la negociación era la vida de los hombres, no las inseguridades de las mujeres. La violencia sexual no disminuyó, al contrario, aumentó. Aumentaron las desapariciones de las mujeres. O sea, pues le dice, hay un patrón que está diciendo que la violencia contra las mujeres ocurre. Entonces dice, recordando que el derecho internacional humanitario brinda a las mujeres y a los niños una protección general como parte de la población civil durante los conflictos armados y una protección especial, habida cuenta de que pueden estar expuestos a riesgos específicos. Entonces le dice, usted tiene que advertir, ¿verdad?, cuando hay estas situaciones diferenciales que están ocurriendo a las mujeres, ¿verdad? La resolución 2106, ¿verdad?, que insta la violencia sexual, se ha incluido en la definición de los actos como actos prohibidos en los acuerdos de alto al fuego, ¿verdad?, y de vigilancia de los mismos. Destaca la necesidad de que los delitos de violencia sexual queden excluidos de las disposiciones de amnistía, ¿verdad? Llaman a atender las preocupaciones relativas a la violencia sexual de manera explícita en los procesos de desarme, desmovilización, reintegración y la reforma del sector de seguridad y del sector justicia. Vean ustedes, en nuestro sistema, bueno, ya creo que en el caso de Guatemala y El Salvador ya tenemos un caso de estado paralelo, de una policía paralela con los agentes de seguridad privada. Son personas particulares que están armadas y que tienen una mínima vigilancia del Estado. Están en las comunidades, están en las empresas, están en los territorios. Son quienes, por ejemplo, pero están desde una lógica claramente economicista, donde ellos cuidan el patrimonio, ¿verdad? O sea, está el vigilante ahí en la colonia, en la caseta, ¿verdad? Y está vigilando que todos los carros estén en su lugar. Si alguien llega y abre un carro y no entiende, ahí le cae. Pero no crean que están hechos porque hay vigilancia de seguridad privada, la seguridad aquí de todos y todo. Ah, mira, el señor está allá golpeando a la señora en su casa. Bueno, a ver, aquí qué pasa. No, o sea, esa no es la lógica de un agente de seguridad privada. Eso es privado. Si del carro no se tocó, si la casa no se subió, no me compete. Pero hay otro momento.
Se ha detectado que, por ejemplo, en las comunidades, en las colonias donde existe ese tipo de vigilancia, por ejemplo, existe una fuerte incidencia de la victimización sexual contra las mujeres trabajadoras del hogar. ¿Verdad? Cuando va a la tienda, va a la tortilla, la cosa, así, es un hombre armado. También estamos ante una realidad donde las trabajadoras del hogar suelen ser adolescentes, ¿no? Porque claro, somos las que, o sea, es el nicho de mercado al que nos podemos insertar, porque no hay otras fuentes de ingreso, porque tampoco tenemos acceso a la educación y a la formación vocacional o profesional. Entonces, se vuelve un tema de riesgo también. Le dice la resolución 2106. Reconozca la forma en que la violencia sexual puede afectarse en los contextos de seguridad, de esas reformas a los sectores de justicia. ¿Cómo monitorea la policía que no hay acosadores dentro de las empresas de seguridad? Si les dan un curso de 2 semanas donde en medio les enseñan cómo manejar armas y al agua, pato. Y de ahí no se vuelven a entender. O sea, hay una vigilancia, digamos, muy mínima. Y es un ejército casi paralelo. Y ya en el 2011 ya había estudios que reflejaban que por 25.000 policías que habían 19.000 agentes de seguridad privada. Eso es el 2011. ¿Cómo estaremos ahora? ¿Sí? Luego tenemos ya la última de del juego de resoluciones que acompañan el 1325 dictadas por el Consejo de Seguridad, está la 2122, que es la del año 2006. Dice, insta el abordaje multisectorial de la violencia sexual contra las mujeres, incluyendo embarazos por violación, erradicar la impunidad y facilitar la plena participación de las mujeres en los procesos electorales y políticos. Aquí es importante porque esa resolución habla del embarazo forzoso, del embarazo por violación. ¿Cuál va a ser el abordaje del Estado ante mujeres que han sido embarazadas de manera forzosa ante un conflicto de inseguridad? Y aquí nos sobran las víctimas bajo el tema de crimen organizado y familia. ¿Sí? Dice, reconociendo la importancia que los Estados miembros y las entidades de Naciones Unidas procuren asegurar que la asistencia y el financiamiento humanitario incluyen toda la gama de servicios médicos, jurídicos, psicosociales y relativos a los medios de vida que precisan las mujeres afectadas por situaciones del conflicto armado y posteriores del conflicto, haciendo notar la necesidad de que tengan acceso a toda esa gama de servicios de salud sexual y reproductiva. No volvemos. Bueno, ahí vemos en resumido, ¿verdad? Cada uno de los énfasis de cada una de las resoluciones. En todas, ¿verdad? Se desarrollan los aspectos generales de la 1325, ¿verdad? A partir de la 1325 en el año 2000 empieza a sacarse subsecuentes resoluciones que van desarrollando algún aspecto de esa como resolución madre, digamos. En todas se reconoce, o sea, en todas, si se fijan, hace un énfasis sobre la violencia sexual como un mecanismo táctico de guerra dirigida deliberadamente contra civiles como un ataque generalizado sistemático. Por eso empezamos hablando de todo lo que implica la violencia sexual más allá de un acto entre el individuo y el mundo. Ordena que los registros de las violaciones a derechos humanos debe hacerse exponiendo la violencia sexual y las violaciones a derechos de las mujeres de manera especial. O sea, ya no vamos a poner, hay un territorio que fue invadido, ¿verdad? Por una pandilla o por un grupo armado, ¿verdad? Hubieron tantos desaparecidos, tantos desplazamientos. Y se victimizó a las mujeres. Y nos dice, tienen que especificar qué tipo de violaciones enfrentaron unos y otros. Ordena tomar medidas especiales para las mujeres en todas las resoluciones y en todas las resoluciones habla de la planificación humanitaria durante y post-conflicto. Bueno, les pongo aquí, digamos, una selección de casos, digamos, en la justicia internacional que han tocado el tema de la violencia sexual durante los conflictos armados.
y son el caso de Ruanda, ¿verdad? Donde la violencia se reconoce como una violencia de género y como genocidio, ¿verdad? La sentencia de Televisi, ¿verdad? Contra antigua Yugoslavia fue uno de los casos eh, más fuertes y más impactantes, donde en antigua Yugoslavia habían al menos 7 etnias que convivían, digamos, de repente 2 de ellas se rebelan contra las otras y las mujeres en los pueblos fueron segregadas de los hombres, llevadas a las escuelas, a centros comunitarios y fueron establecidas como esclavas sexuales de los militares de esa durante días. Niñas de todas las edades, mujeres de todas las edades, luego llegaban, digamos, del torrando, las escogían y se las llevaban ya para sus propios espacios. Pero fue una cosa tan atroz, ¿verdad? Y que logró reconocerse de nuevo la violación como una forma de genocidio. También el caso del penal Castro Castro en Perú, ¿verdad? Donde hay una afectación de la violencia en hombres y en mujeres, ¿verdad? Fue también un caso de una cárcel que se incendia, el tratamiento que recibieron hombres y mujeres fue totalmente diferenciado. Y el caso AT contra Hungría, ¿verdad? Ante el Comité de la CEDAW, donde explica, ¿verdad?, la relación que existe entre los estereotipos de género y la violencia de género. Es decir, cuando a las mujeres se les construye, como ya vimos en las clases iniciales, bajo los roles y estereotipos, también condiciona la manera en que voy a vivir la violencia. El caso María da Peña Fernández contra Brasil, ¿verdad?, donde una mujer que quedó en estado de hemiplegia por las lesiones cometidas por su pareja, donde el Estado se negaba a darle a esa mujer, a imponerle una pena al agresor, aduciendo o a excluirlo del hogar, aduciendo de que el inmueble era propiedad de él y que no podía el Estado ir contra los derechos de propiedad de ese ciudadano. Ella no tiene para dónde irse, no hay otros servicios del Estado, hasta que acaba dejando en silla de ruedas gracias a las heridas de bala que le provocó. Este caso se fue ante la Comisión, ¿verdad?, Interamericana. La Comisión le ordena al Estado de Brasil, ¿verdad?, crear una ley para erradicar y atender la violencia contra las mujeres, que es conocida como la Ley María da Peña. Finalmente, también la sentencia de Campo Algodonero contra México, ¿verdad?, donde se identifica la Comisión, la Corte Interamericana reconoce que existe un esquema de violencia basada en el género para las muertes de las mujeres, ¿verdad? En el caso de los feminicidios, donde fueron encontrados 8 cadáveres de mujeres, de esos 3 pasaron a ser conocidos por la Corte Interamericana y se reconoce un esquema de victimización con participación y tolerancia cero. Bueno, existe como un marco de oportunidades en medio de todo eso. Es decir, tenemos legislación que nos permite involucrar y exigir ese abordaje diferencial en la gestión integral del riesgo a favor de las mujeres y niños, ¿verdad? Existen estos instrumentos regionales como la ley de Pará. Países centroamericanos incluso han suscrito instrumentos regionales e internacionales, códigos de conducta, ¿verdad? El Tratado Marco sobre la Seguridad Democrática y la Estrategia de Seguridad Centroamericana, el ESCA, ¿verdad? Nos permiten decir que hay recursos y que hay obligaciones que asumieron los Estados de Centroamérica para atender el tema de la seguridad. Bueno, ya este ejercicio un poco creo que lo habíamos visto también, ¿verdad? Como en términos de cooperación para la atención humanitaria, la vigencia de los derechos humanos que podríamos pagar. Con el gasto militar, digamos, o sea, con un año de gastos militares en el mundo, dice, que son 146.464 billones de dólares en el 2008, podríamos pagar 700 años del presupuesto regular de Naciones Unidas. Podríamos pagar 2.928 años de ONU Mujeres para que se sostenga la agencia de mujeres. 24 años del gasto de cooperación para el logro de los ODM. Y 43 años del gasto universal requerido para el acceso universal a salud,
sexual y salud reproductiva. Con un año de lo que se gasta en armas o en gastos militares. Vean todo lo que podríamos hacer. Bueno, me gustaría que ustedes pudieran escribir si a raíz de todo esto podemos hablar, o sea, cuando hablamos de esas normas que se imponen a los conflictos armados, en especial estos conflictos, si es posible hablar de una revolución, de una regulación ética de la guerra. O sea, si pueden haber guerras que tengan que guarden cierta ética en el caso particular contra las mujeres, ¿verdad? Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, vamos a ir cerrando con las conclusiones, ¿verdad? Primero, las crisis humanitarias también pueden generarse a partir de no tomar en cuenta la perspectiva de género y las determinantes sociales, ¿verdad? Tenemos verdaderas crisis humanitarias como la migración forzada o el desplazamiento forzoso de niñez y adolescencia hacia Estados Unidos por no atenderse todas las inseguridades que enfrentan nuestros territorios. También reconocer la violencia sexual como parte de un continuum de la violencia contra las mujeres en todos los tiempos. O sea, no hay que solo preocuparse en los momentos de crisis de que puede ocurrir, sino que sabemos que está ocurriendo, hoy mismo está ocurriendo. Esto debe atender. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son una plataforma poderosa contra la impunidad. La 1325 prohíbe fueros, prohíbe amnistías, prohíbe también, incluso plantea una de las extradiciones, ¿verdad? Que deben haber métodos que prohíban a estados acoger a personas que están vinculadas a hechos de violencia sexual contra las mujeres. ¿Sí? También es indispensable el papel de las mujeres como sujetas sociales para la construcción de sociedades pacíficas, ¿verdad? La paz no se puede construir solo con los hombres o excluyendo a las mujeres. Por ello también, bueno, en El Salvador se ha instalado un Consejo de Seguridad, un Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia. Es interesante ver que hay una representación de al menos 60 iglesias y hay una sola representación de las mujeres cuando las mujeres somos matrimonio. Y ese consejo es como el comité asesor para la estrategia o el plan nacional de seguridad. Y eso es una compañía. La paz no se puede construir obviando nuestra participación y escuchando nuestras necesidades. El trabajo por la paz y la seguridad, el problema de los implementos de herramientas de la violencia, a menudo se pasan por alto. Es decir, no tomar en cuenta el impacto de las armas en las inseguridades es un error grave que no puede pasar inadvertido de una agenda de paz y seguridad. También necesitamos redefinir lo que entendemos por guerra y sociedad de nuestros conflictos. O sea, ya hemos dicho, estamos en un nuevo contexto de conflicto y sin embargo, saben, todos los esfuerzos, incluso de la misma resolución 1325, están concentrados en países como Sudáfrica, países árabes, o en Europa del Este, donde se considera que ahí sí hay guerra, que ahí hay América Latina es la región desigual del planeta. Y también es la región más violenta del mundo y no está en guerra. Y hay casi las mismas o más armas que en esos países también. Sin embargo, los recursos están pensados allá. Si no cambiamos, o sea, si no redefinimos que ya las guerras ya no son bajo el esquema que solían ser, es decir, donde se declaraban la guerra hasta de manera escrita, ¿verdad? Hay armisticios, ¿verdad? Todo eso. Ahora la guerra es otra lógica. Y ya habíamos visto, ya hemos leído a Rita Segato cuando dice, para los administradores de esta nueva guerra no hay un interés de achacar, sino de que se prolongue, porque es un interés que les garantiza tener un poder económico.
Hay que redefinir a los actores también de la guerra. Ya no solo son el Estado y un grupo armado insurgente por una agenda de justicia social. Ahora hay una hibridación que usted no entiende por dónde. Pues hay tráfico de personas, de armas, de drogas. ¿Sí? Y esos tráficos no pueden ser posibles sin una corrupción de fronteras de donde hay cierta participación. Se involucra a las militares de nuevo en las fuerzas de paz y seguridad ciudadana, civil. Esa ya no es una lógica, ya, o sea, y se representa además un riesgo particular para las mujeres. Todas esas aristas hay que tenerlas en cuenta y redefinir qué vamos a entender por guerras en este momento. También necesitamos reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y el consecuente Estatuto de Roma para garantizar que se derogue la ley de amnistía en el caso del Salvador y en los países con exilio. Porque no vamos a poder avanzar a la paz mientras estemos paradas sobre el fango de la impunidad. Bueno, estas son algunas de las fuentes consultadas, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta, me escribir, les tratar de apoyar. Ha sido un placer para mí poderles acompañar y compartir, ¿verdad? Estos saberes, ¿verdad? Les invito a leer la resolución, ¿verdad? Les enviarán todas las 6 resoluciones y también un informe que se realizó el año pasado, ¿verdad? Del cumplimiento que ha dado El Salvador a la 1325, ¿verdad? Es el primer estudio, necesitamos seguir avanzando. Pero les invito a que lean porque también en la medida que ustedes están informados tienen la posibilidad de demandar otras actuaciones públicas en esa gestión integral del riesgo. Les agradezco su tolerancia, ¿verdad? Su participación. Que pasen buen día.